Hola, ¿qué tal? Otra vez, otra semana más aquí en Radio Faro, nosotras. Total. La historia puta de Canarias, Dieguito Flores. Yo casi te digo Dieguito Reyes, ¿por qué? No. Dieguito Flores y yo, Carmen Valido. ¿Qué tal, Carmita? Hoy te lo pregunto yo a ti. Pues mira, bien. ¿Bien? ¿No estás un poco desorientada? Porque yo estoy sopladísimo. Ya que vaya sopladera tenemos. Pero mira, no sé, Tenemos hoy- estamos completamente despistados. Total. O sea, si soltamos cualquier... De repente cambiamos de tema y empezamos a hablar de lo que O nos sea, quedamos así. mirando al infinito y se hace silencio, pues ASMR Qué día para más dormir, malo. ¿sabes? Qué día más malo. No hemos venido, no sé. Hemos llegado, porque uno cumple, pero... pero vamos... Me va a pajear. Pero nada, continuamos. ¿Por qué la historia de Canarias puta esta semana? ¡Buah! Sucesazo. Un sucesazo además muy poco conocido, pero Sí. muy interesante. Muy interesante. Hoy les vamos a hablar de persecución política y de un incendio. En concreto, esto yo moría por decir esta frase, del incendio de la iglesia de la Matanza. De Acentejo. Pero yo siempre dije, pero ¿cómo? Primero, ¿quién se lo puso a un pueblo? Matanza de Acentejo, pero es que encima que ellos se lo han dejado mantener, porque se puede cambiar. A mí esto me fascina, para los que sean de fuera, que sepan que La Matanza es un municipio canario que se llama Tenerife, así, de de Tenerife. Tenerife. Porque bueno, ahí Porque está... hubo una matanza. Hubo una matanza, que en verdad está la matanza de Acentejo y la victoria de Acentejo. Eso visto desde el punto de vista de los peninsulares, porque cuando se ve desde el punto de vista canario... ¿Es al revés? Es al revés, porque durante la conquista la matanza fue el sitio de la derrota donde los castellanos los reventaron, además con una estrategia militar guapísima. Esto es para otro capítulo, porque es Sí, esto está bonito. un historión. Sí. Y la victoria fue cuando ganaron los colonizadores. Entonces, claro, los nombres depende del punto de vista del que mire. Pero bueno, ¿qué les vamos a hablar? Eso del incendio de la iglesia de la Matanza. Que la iglesia de la Matanza me encanta. ¿Cómo se llamaba? En la iglesia del Salvador de la Matanza. Del Salvador de la O eres Matanza. Salvador o eres Matanza. Pero el Salvador de la Matanza... Que sí, que la iglesia lo aguanta todo, que tú lo dices. La iglesia aguanta Lo asume todo. Todo es posible en la iglesia católica. Y esto, Todo. ¿de dónde lo sacamos? De un artículo súper interesante que se llama La Matanza de Acentejo en los inicios de la Guerra Civil Española. Ya les vamos ubicando de en qué momento estamos hablando. Y está escrito por Francisco Javier León Álvarez. Entonces, nos ubicamos en el inicio, o sea... De la guerra civil. Un poquito antes de la Guerra Civil. O sea, durante el desarrollo de la guerra, porque yo me hice un lío. Mi cabeza me puso después, o sea, cuando ya empezó el régimen de Franco. No, antes de Franco. O sea, antes todavía estamos en la República, solo que ha habido un levantamiento. Ha habido un levantamiento y Franco no es el jefe aún. Un levantamiento, no, un golpe de militar, llamémoslo. Sí, o sea, un golpe de Estado, como una casa. ¿Qué ocurre en Canarias? En Canarias no tuvimos un proceso de guerra civil como tal, como sí pasó en Península. Porque no hubo campo de batalla. Porque no hubo campo de batalla. El frente no estaba aquí. Y porque, o sea, dieron el golpe de Estado. Franco salió de aquí de Canarias y salió de aquí de Canarias con todo el poder a su lado. Aquí estaba controlado, claro. Súper controlado. Pero sí hubo violencia, porque hubo una represión muy salvaje. Muy bestia, muy salvaje. Y eso es algo que hoy en día se está trabajando por recuperar también la memoria. Es decir, el hecho de que no hubiera guerra aquí no significa que no se pasaron 15 pueblos con la población antes de que empezara el régimen franquista. O sea, durante... Antes que empezara la represión en el resto de España. ¿Cómo empieza esto? Bueno, vamos a empezar a hablar tanto de la parte burocrática como de la parte ciudadana. Parte burocrática. Se desmantelan los ayuntamientos democráticos, aquellos que habían sido votados por la gente, formándose en su lugar comisiones gestoras con carácter provisional. Esto es, vamos a quitarle al alcalde, a la alcaldesa elegido porque hubo una alcaldesa elegida en Artenara, por cierto, en Canarias en aquella época. O sea, vamos a quitar a la persona elegida por el pueblo y vamos a poner al facha de turno, al vecino o al vecino más cercano al facherío que se pudiese controlar, básicamente. En este caso, José Hernández Barroso fue el último alcalde republicano de La Matanza y que aparece, o sea, se lo llevan detenido a Santa Cruz de Tenerife. Y aquí se inicia pues una persecución política muy importante con aquellos que se habían significado políticamente con las ideas comunistas, socialistas, anarquistas, o sea, todos aquellos Cualquier que eran... cosa que oliera a libertad o a pensamiento crítico. Total. Bueno, incluso que esto es desconocido. O a derechos humanos. Pero es que hubo republicanos de derechas que también fueron perseguidos. O sea, porque lo tenemos esto siempre como que se persigue la izquierda, pero no, que se persiguió, aparte de perseguir la izquierda, se persigue la democracia. Sí, aparte, claro, porque aparte de que siempre
veces intentamos asociar por mal aprendizaje, asociamos republicanismo con izquierda, ¿no? Ser republicano no es estar de acuerdo o no con la monarquía, o sea, es estar de acuerdo o no con otra forma de gobierno, pero se puede ser de derecha completamente. Y hubo gobiernos de derecha republicanos, claro. Además. ¿Qué ocurre? Pues el 19 de noviembre de 1936, o sea, recordamos que el golpe de Estado oficialmente es el 16 de julio, si no me equivoco, pero que empezó aquí en Canarias el 14 de julio, cuando Franco... No, sí. Ay, se me acaban de bailar las fechas. Es que yo recuerdo que era entre el cumpleaños de Carmita y el mío cuando fue lo del golpe de Estado. El yo 18. cumplo el 14. Fue el 18 de julio, perdón, el golpe de Estado. El golpe de Estado fue el 18. Sí. Pero que en Canarias lo que es el 16 y el Día del Carmen. Siempre se me... el Día del Carmen se mezcla. No, pero es que claro, Franco dio el golpe de Estado en Península, pero aquí 2 días antes ya se había dejado todo hecho una fascistada, sí. Básicamente. ¿Qué ocurre? ¿Cómo fue la persecución? Un poco para que nos hagamos a la idea de qué ocurría. Los alcaldes canarios de las comisiones gestoras tenían que informar, por ejemplo, después del golpe de Estado, de los 10 mayores contribuyentes de diferentes áreas, o sea, los que aportaban más dinero en cada municipio, y tenían que decir su carácter apolítico o político, o sea, si se habían vinculado políticamente con alguien, y en caso de haberse vinculado políticamente, con qué tendencia. O sea, se empieza informando de todo el mundo, y ya no solo de la gente pobres, sino de los ricos también. Ahora, eso sí, los ricos no sufrieron la represión bestia, o sea, claro que no. Pero esto es un poco para que vean una idea de que iban a por todo. Sí, siempre hay clase. ¿Qué fue además aquí una de las cosas súper graves que ocurrió durante este momento de represión? Que se crearon comisiones para investigar las denuncias a personas pro república, personas que fueron políticamente activas, que ojo, podían haber estado de acuerdo o no con el gobierno de turno, pero para ellos era, por ejemplo, aquellos sindicalistas, aquellos que pidieron mejoras en derechos de las mujeres, cuestiones así, ya eran el enemigo pro república en ese caso, y había que investigarlo, incluyendo la investigación de personas que, aunque no hubieran infringido ninguna norma, merecían ser castigadas como si lo hubieran hecho. Aquí también se aprovechó, estas circunstancias a mí se aprovechó para saldar cuentas personales. Con todo el mundo, porque claro, el rollo es, tú no has cometido ningún delito, pero te mereces ser castigado como si lo hubieras hecho. Porque, yo qué sé, porque tuvimos una discusión, porque fuiste novio de mi hermana y yo no quería. Bueno, aquello fue un salvajismo. A los que se significaron políticamente castigo, pero a los que son mis enemigos también castigo. Sí. Y a través de estas herramientas que les dio el franquismo. En La Matanza es el sitio, ¿no? La Matanza de nada. En La Matanza Pueblo. En La Matanza Pueblo se ve que además en el año 36, en este caso, aunque tuvieron también que investigar a los más ricos para saber de qué palo tiraban, aparecen muchas personas de las clases más ricas que colaboran con los fascistas sublevados dándoles bienes que necesitaban. Podía ser dinero, como podía ser el automóvil que tuvieron en ese momento, o gasolina para los coches militares. O sea, la clase alta colabora activamente con el régimen. Y la clase baja, ¿qué ocurre con ella? Que las clases populares tienen que ir a la guerra. Y aquí tenemos 2 tipos de casos. Sobre todo, casos que además están de este territorio, para que vean cómo era en el municipio. Tenemos, por un lado, los voluntarios, aquellos que estuvieron de acuerdo con el golpe de Estado y dijeron, yo quiero ir a matarme por esta gente antidemocrática. Tenemos el caso... Bueno, pero es que miren cómo los trataban. Porque tenemos el caso de un voluntario que se llamaba Imeldo Delgado, que murió en Gijón cuando le explotó en las manos un cartucho de dinamita que pretendía arrojar. O sea, una muerte muy chunga al pobre. Y su muerte fue usada de forma propagandística por parte de los fascistas diciendo que había muerto como un héroe de guerra. Yo me escribí aquí una parrafada, pero me da tanta pereza decirla porque es un rollo viva el facherío y que Imeldo se convierte en un héroe por la gloria de la patria española. Utilizaron la muerte de la muerte de alguien que, o sea, fuera del contexto, la verdad, o sea, porque fue por un accidente, desgraciadamente su muerte, y lo utilizaron como motivos propagandísticos para el lado fascista, contra los comunistas. En este capítulo tenemos varios ejemplos de eso. Por un lado, entonces, tenemos los voluntarios, los que fueron, y por otro lado estaban los prófugos, personas que habían sido tanto pro república que no querían ir al frente, como también personas que decían, yo no quiero ir a combatir a la península, o sea, claro. ¿Qué haces llevándome a una guerra allí? Es que una guerra da mucho miedito. Total. ¿Cuál era la estrategia de los prófugos? Ausentarse
para evitar que los encontrasen, aunque ojo, claro, muchas de ellas fueron personas, estas fueron encontradas y luego fueron encarceladas. Es el caso de Pablo Martín Perera, que era vecino también de La Matanza y que fue detenido y llevado a los almacenes de Faife. Este sitio lo conoce mucha gente de Tenerife, pero fuera de Tenerife no se sabe. Faife eran unos almacenes de plátano que gestionaban británicos, que cuando los golpistas les dicen necesitamos un campo de concentración, estos empresarios británicos dijeron toma y usa mi almacén. Con todo su beneplácito. O sea, es algo que está, o sea, es una marca en la historia del horror de Tenerife, igual que tuvimos otros campos de concentración en otras islas, en este caso Faife en Tenerife. Yo esta historia la descubrí porque leí un libro que me encantó, que es un libro además dedicado al público juvenil, que se llama Mientras maduran las naranjas. No sé si lo conocen los que nos oyen, ¿tú lo conoces? No, no. Es un libro precioso, es cortito, yo se lo recomiendo a todo el mundo, que es de Cecilia Domínguez Luis, que además ella fue Premio Canarias de Literatura, y yo me acuerdo de leer este libro y es a través de los ojos de una niña, cómo vive una niña en Tenerife el tema del golpe de Estado. Entonces, claro, lees cosas que es como wow, o sea, lo que vio esa niña y no entendía ella. Y dedicado al público juvenil justamente para que los adolescentes lo entendieran eso. Pues a ver si corre por los institutos, porque justamente yo lo leí por ese motivo, pero que lo que yo veo que también súper interesante es eso, es que para que lo entiendan los adolescentes, pero no es un libro que tú digas, hay un cuento de hadas. No. Pero bueno, volviendo a lo que nos estábamos hablando, esto es un poco para que vean la represión, cómo se estaba dando en Tenerife en aquella época, después del golpe de Estado. Después del golpe de Estado, una de las cosas, además, más bestias que se hizo, fue la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. Esta ley que aprobó el gobierno fascista era que se podían perseguir hechos políticos en España desde el 1 de octubre de 1934, o sea, 4 años y pico retroactivos. Dios. Cualquier cosa que tú hubieras hecho en los últimos 5 años, nosotros te podemos castigar, aunque en su momento no hubiera sido ilegal. Yeah. Y es que 1934 fue un año de enormes protestas en la península. Yeah. Por ejemplo, aquí en Canarias también las hubo. Aquí una de las que nos hemos contado nosotros fue en 1933, la huelga de inquilinos, que aunque no estaba dentro de este periodo, en el capítulo de la huelga de inquilinos nosotros les contamos cómo los líderes de la huelga murieron o fueron ejecutados cuando llegó fueron represaliados. Cuando terminó la guerra civil, cuando llegó la dictadura. Todo esto es contexto para que vean cómo era el tema de la represión franquista durante tanto cuando fue el golpe de Estado como posterior, pero ahora vamos a situarlo en La Matanza y además vamos a situar lo que tiene todo esto que ver con el incendio de la iglesia del Salvador de La Matanza. Hombre, lo que tiene que ver fue la utilización de este incendio como propaganda fascista. Lo que hemos dicho, se utilizaba cualquier cosa para hacer propaganda en pro del fascismo y en contra de lo que no era fascismo, porque todo. Y aquí se aprovechó hasta la última brasa que quedaba casi seca, hasta eso se aprovechó. La iglesia era un edificio del siglo XVI. El incendio fue el 26 de junio de 1936, como ya dijimos, antes del golpe de Estado, y lo que pasa es que roban en la iglesia y luego la queman, destruyéndola completamente. Solo quedaron en pie los arcos de la iglesia y el techo y todo lo demás terminó quemado. Poca información, en aquella época hubo poca información en la prensa porque pasó como un incendio, todavía no le habían dado ningún valor político a esa información en el momento de la quema, en el 36. Entonces, el gobernador, todavía estamos en la República, que fue el 36, el gobernador civil de aquella época se traslada inmediatamente a La Matanza de Acentejo para entrevistarse con el cura y con las autoridades. Y la Guardia Civil recibe órdenes para extremar la vigilancia para evitar que se quemen más iglesias. Hasta ahora no se le había dado el caliz político, sino que habían ido a robar a la iglesia. Entonces, para tapar huellas o para evitar otra cosa, se quemó. Y el propio gobierno. En principio era eso. Entonces, dése cuenta usted de que era una época republicana y, sin embargo, las autoridades estaban preocupadas porque se quemaran iglesias. O sea, que no se repitiera, querían, ¿sabes? Claro, o sea, que en contra de todo lo que hemos oído. ¿Cuándo empieza a usarse la propaganda política? Pues después del golpe de Estado. Y fue así sistemático. En el mes de octubre sale a la prensa que apenas había informado del incendio 3 años antes, diciendo que el Frente Popular, que era el que había ganado las elecciones en el 33, que el Frente Popular
había que Frente Popular, digamos, que había censurado, no había salido en la prensa porque habían censurado la noticia y que seguramente si hubieran seguido en el poder hubieran acusado a alguien de derecha. O sea, todo seguro, así, o sea, se lo inventaron tal cualmente. O sea, nosotros no dimos no se supo de esta noticia porque en su momento el gobierno anterior republicano lo censuró porque estamos seguros que hubieran cogido a alguien de derecha y lo hubieran culpado. Y la gente se lo come. Bueno, pues se trata, este periódico donde salió, se trata un periódico donde Franco y la prensa empiezan a dibujar a los republicanos como marxistas y como judaicos. Una mezcla loquísima. Que se inventó el franquismo de porque le dio la gana. Sí, y que quemaban iglesias y a personas decentes dentro de la iglesia. Y que los fascistas eran la salvación. Ay, Dios mío, qué sin sentido todo esto. Todo. En el mes de noviembre se informa a la prensa de que un chico que se llamaba Julio Trujillo, y que a la vez le llamaban el Guirri, que tenía 21 años, había entregado una pistola en la Guardia Civil. Y se decía que en el mismo artículo que había intervenido directa o indirectamente en el incendio de la iglesia. Chicos, o es directa o indirectamente. Pero... las dos cosas no. Entonces, al parecer, este hombre decían que tenía otra pistola que se negaba a entregar, y de esto se enteró un grupo que se llamaba Acción Ciudadana, que era un grupo ciudadano paramilitar que ayudaba en la represión. Igual la gente más antigua, más mayor que yo, que a lo mejor que pues yo cuando nací ya había terminado la guerra hace 30 años, pero mi padre me contaba que en la época aquella, durante la guerra y después de la guerra, habían grupos de hombres que venían todos en un camión y pasaban por las casas, te tocaba, se llevaba tu marido, tu hijo, tus hijas. Las hijas te volvían violadas o golpeadas, o tu hijo te lo entregaba medio muerto y tu marido no aparecía, y así desapareció mucha gente en la cima de Ginama. Eran grupos, no eran autoridades, eran grupos de paramilitares que ayudaban a las autoridades en la represión. O sea, civiles fascistas. Bueno, y aquí digamos que se pagaron muchas venganzas. Total. Entonces, pero venganza de a lo mejor no vender un cochino, bueno, mi padre me contaba cosas. Los miembros de la Acción Ciudadana y la Guardia Civil buscaron a Julio y con la ayuda de un vecino que se llamaba Manuel Hernández encontraron la cueva donde supuestamente estaba el Guirre. Entran con el vecino, se oye unos disparos que no se sabe de dónde salieron y matan a Manuel Hernández. Al vecino. Que los estaba guiando. La Guardia Civil consigue entrar en la cueva y más tarde informa de que el Guirre, Julio Trujillo, se había suicidado de un tiro. Se había suicidado, o sea, el otro coge la pistola, le pega un tiro y se suicidó. ¿Sí? O sea, le pega un tiro primero al otro y luego se suicida. Es que una de estas cosas que te dice, están bastante agarrados con pinzas. No estaban agarrados con pinzas, era la versión que ellos dieron. Sí, era la que tenías que asumir. Claro. Sí. No es que ni siquiera disimularon. En diciembre se informa a la prensa que se había detenido al anarquista Martín Serasol Treseras, que le llamaban Pepe el Catalán. Lo de Catalán lo entiendo por los apellidos. Lo de Pepe, llamándose a Martín. No tengo ni idea tampoco. No, nunca lo entendí. Este era miembro de la CNT, que era el Comité Nacional de Trabajadores, que era un sindicato que estaba, digamos, más ligado, más asociado a los anarquistas. Que hicieron una escabechina en ese sindicato, que este señor, Pepe el Catalán, confesó haber participado en la quema de la iglesia de la Matanza. Claro. Si te tortura. Porque de eso vamos a hablar ahora en un rato, de las confesiones. Claro, sin embargo, parece que se escapa en un primer momento, y hubo otro sospechoso que era Francisco Betancor, quien fue identificado por miembros de Acción Ciudadana mientras compraba comida con otra persona en Taco, en el municipio de Taco. En el barrio de Taco. Estamos soplados. Es que está tan lejos que para mí siempre ha sido como... Sí. Hay un tiroteo donde Francisco logra escapar, pero atrapan a su acompañante, que les dice que Francisco se había escondido en otra cueva.
donde si dispara no pueden correr. Sí. En otra cueva, aunque ya este hombre jamás lo encontraron. Sin embargo, hay un cuarto hombre muy importante en el juicio que da lugar a que se generó después de esto, que Dieguito nos va a contar quién es otro nombre, porque es una vida interesante también. Total, o sea, recordemos, tenemos hasta ahora 3 nombres importantes que ha mencionado Carmita como sospechosos del incendio de la iglesia. Julio Trujillo. Julio Trujillo Aguirre, muerto supuestamente se suicidó. Se suicidó con la pistola de otro, en manos de otro. Martín, Pepe el Catalán. Pepe el Catalán. Que lo atrapan y consigue escapar, pero que supuestamente confiesa que sí, que participó. Y Francisco Bettencourt, que lo intentan agarrar, pero este escapa. Tenemos estos 3, Julio, Pepe y Francisco, y hay un cuarto que es la persona clave en todo este proceso. Feliciano Raimundo Pérez Jorge, apodado Raimundo el Matanzas. Que siendo la Matanza, pues el Matanza. Yo me imagino que será por eso, aunque... Claro. Digo yo. Bueno, ¿cuál es lo que le ocurre a Feliciano o Raimundo el Matanzas, como queramos llamarlo? La idea que tenía el gobierno, en este caso, o sea, las autoridades fascistas, era realizar un juicio para poder demostrar que ellos tenían la capacidad de encontrar culpables y ellos sí podían impartir justicia, no como la República, que era un gobierno de locos incapaces de hacer cualquier cosa. Entonces lo atrapan, unos desalmados. Lo atrapan y según la prensa, lo que parece que dice Feliciano es que estas 4 personas se pusieron de acuerdo para robar la iglesia el 26 de junio. Fíjate, o sea, tú, uno muerto que ya no se puede defender y 2 escapados que no pueden decir nada. Total. Que fueron en coche y que el Catalán fue el que repartió pistolas al resto. A las 12 de la noche entran a la iglesia por la fuerza y Raimundo se queda fuera vigilando. O sea, él no llega a entrar en la iglesia, según el testimonio. ¿Qué hicieron dentro los otros? Robaron dinero, robaron alhajas sobre todo, o sea, cosas que en principio podían llevarse encima, y que todo lo demás, o sea, los cuadros, las esculturas, todo eso, dicen, ¿qué podemos hacer? Pues chispi. Se quedaron dentro de la iglesia. Se quedaron dentro y fuego, le prendieron fuego a toda la iglesia. Y así es como se entera todo el mundo que había pasado el robo también, en este caso. Empieza el juicio. Volvemos a repetir, Julio muerto, Francisco sin encontrar y Pepe fugado. O sea, se tuvo que comer Raimundo todo el juicio. Y se le acusa, además en la acusación se dice que es anarquista. O sea, eso se utilizaba muchísimo. Eso también era una acusación. Para desprestigiarlo, porque además esto es un desprestigio que a día de hoy sigue muy vigente, que es que el fascismo desprestigió al movimiento anarquista a tal punto que hoy en día es un movimiento que parece que no es válido para muchísima gente, cuando es un movimiento político como cualquier otro. Sí. Pero claro, la demonización que hicieron fue súper bestia y en este caso a él lo demonizaron también como anarquista. Raimundo tenía 28 años, siempre que hablamos del tema represión es gente súper joven, o sea, la gente que ha sido desaparecida y todo esto. Había en redes sociales y la gente se tenía que entretener en algo, digo. Y entretenerse en los derechos humanos, pues en los derechos de la gente, pues mira, se ha entretenido. Luchar por los trabajadores, por comida, por pan, por vivienda. Por derechos. O sea. Por derechos, sí, entretenido. ¿De qué le acusan en concreto a Raimundo? Lo acusan de robo y de tenencia de armas sin licencia. Eso es con lo que se inicia el juicio y con lo que el fiscal le solicita 10 años, 3 meses y 12 días de cárcel. Y en principio de aquí no aparece la acusación del incendio, sino solo robo y tenencia ilícita de armas. ¿Por qué? Por el testimonio de este muchacho que dijo que él se quedó todo el rato en la carretera, pero que además dice que se quedó con un chofer. O sea, aparece una quinta persona que no se sabe quién es. Que él no entró a la iglesia nunca, que fue Pepe el Catalán el que había ido buscando el dinero, quien repartió las pistolas y que dijo que de repente, estando fuera, vio cómo le prendieron fuego a la iglesia. O sea, de un momento para otro, que él no se enteró del motivo y que no se había planeado eso en ningún momento. ¿Hay testigos de todo esto? Hay un solo testigo, pero que tiene un testimonio que es, o sea, una mierda, ¿no? Lo siguiente. No, que encima el testigo es él, el que es el acusado. O sea, es el acusado y luego el párroco, que el párroco lo utilizan como testigo, pero es que el párroco dice literalmente, sí, la iglesia se incendió, yo soy testigo porque yo vi el incendio, pero yo no tengo ni idea qué pasó. O sea, yo no vi a nadie entrar ni salir, sino vi la llama. Simplemente. Pero claro, como era párroco, que era incendio y el otro había hablado, esto es suficiente para armar una acusación.
¿Qué ocurre? Que debido a la situación de guerra, o sea, está en la península en guerra y aquí en finales del año 36 están con ganas de demostrar que son mucho mejores que la República y todo esto, pues querían un culpable ya sí o sí. Entonces se le pidió que el mismo día se tramitase la condena de Raimundo. Y que la defensa, en este caso, lo único que consiguió pedir o batallar fue intentar que se le bajase la condena, admitiendo parte de los hechos, porque Raimundo hace este testimonio en el que admite parte de los hechos. ¿El tribunal bajó la condena? No. Falló enseguida de que se le condenara a los 10 años de cárcel a este muchacho. Como el resto no compareció, fue al que le tocó cargar con absolutamente todas las culpas, a pesar de además de haber tenido, si es cierto lo que dijo, tuvo una participación indirecta, que ni siquiera fue directa en todo este proceso. Pero si nosotros llegásemos hasta aquí, queda bastante claro, o parecería que está claro, que este grupo de hombres fueron culpables del delito del robo y del delito de incendio. Pero cuando se empieza a investigar esto, aparecen dudas. ¿Cuáles son, Carmita? Dudas y misterios. Dudas y misterios. Aparecen dudas y misterios. Nunca se averiguó por qué se incendió la iglesia. Nunca llegó a saberse realmente ni quién fueron, ya que Feliciano no había participado en ello ni conocía el motivo. Y la prensa lo utilizó para, como dijimos antes, demonizar a los anarquistas. A día de hoy se puede leer en artículos académicos cómo la gente del pueblo acusaba a un político de derecha, Carlos Hernández Armas, como autor intelectual. O sea, la gente lo tenía claro. Todo el proceso de papeles decía que era un grupo, pero el pueblo ha dicho no, es otro. Esto se puede leer en un artículo que se llama Conciencia Patrimonial, actuaciones en torno al desaparecido patrimonio de la iglesia parroquial de la Matanza de Acentejo tras su incendio en 1936, de Jonás Armas Núñez. Con el título ya queda claro. Sí. A Feliciano no se le condenó por el incendio, como dijo antes Diego, y este juicio se marca entre los juicios exprés tras el golpe de Estado para resolver casos pendientes donde los anarquistas, comunistas y republicanos eran los culpables. De todo. Es decir, todo aquel que no fuera fascista o todo aquel que respirara, que pensara, que existiera. ¿Sí? Te podían coger por cualquier cosa. A día de hoy se sigue dudando si todo, como decía, si todo sucedió como se contó, o si Feliciano se autoinculpó debido a los métodos de investigación. Vamos, en otras palabras, a que lo torturaron. Que todo pinta que sí. Que fue porque lo torturaron. Que se aplicaba en esta época y que el gobierno fascista torturaba en estos juicios. Entonces Feliciano se había mostrado públicamente como defensor de los derechos de los trabajadores. Además fue acusado de más cosas. Aprovecharon, ¿sabes? Ya que el Pisuerga pasaba por Valladolid, aprovecharon y lo acusaron lo acusaron de otro asesinato, de un atraco y de otro incendio en la ermita de San Isidro, sin quedar claro si habían participado o no, ni falta que les hacía. Acabó siendo fusilado, es que encima salió perdiendo, porque de 10 años que la habían indilgado por el incendio, acabó siendo fusilado por el 23 de enero de 1937, y Pepe el Catalán, que al final lo habían pillado, que también anarquista y que pertenecía al Comité Nacional de Trabajadores, a la CNT, fue fusilado en enero de 1937. Y si cabe alguna duda de que todo el proceso se usó como propaganda fascista, que además beneficiara también a los fascistas, le contamos cómo se inició la reconstrucción de la iglesia de la Matanza. Esto es, o sea, es el no cortarse de ninguna manera. Pero claro, es que todo era, ellos eran los que, aunque fuera el 36, para ellos aquí en Caray había terminado la guerra. Sí, para ellos era ya un régimen franquista. Aquí ya estamos mandando. El 25 de octubre de 1936 se hicieron los primeros festejos para recaudar fondos para la reconstrucción de la iglesia. Se trasladó la imagen de Nuestra Señora de la Victoria, del municipio de la Victoria, hasta la Matanza de Acentejo. Y la Virgen venía portada, venía acompañada por miembros de Acción Ciudadana, aquellos que les conté antes, por la Falange y por la banda de músicos de los dos municipios. A la misa asistió el comandante militar de Canarias, y con esto se manda un mensaje de que el régimen
de que el nuevo régimen estaba, estaba apoyado por la Iglesia y al revés. O sea, que había una simbiosis ahí entre los dos. Y un cargazo militar, además, o sea, el comandante militar el comandante de Canarias, es el más grande en Canarias. Un apoyo muy bestia de repente. Claro. Y además hubo también un desfile militar y la calle República, que antes se llamaba Calle Real, pasó a llamarse Calle General Franco. Antes de ganar la guerra, o sea, antes de que Franco fuese el dictador. Nosotros en Las Palmas también hubo una calle General Franco, sí, que es la calle 1 de Mayo, que pasó de General Franco a 1 de Mayo. En definitiva, aunque no se sabe cuál es el grado de participación real de estas 4 personas, sí se sabe que todo eso se usó para beneficiar a los falangistas. Y eso sí que no le trae ninguna duda a nadie. Pobre Carmita, que te estaba aguantándola todo aquí. Estaba aguantando ella la ella hasta el final. Con todo esto pues claro, esta también es otra de esas historias putas que está, o sea, súper enterrada. Bueno, que los vecinos de La Matanza sí lo conocen, porque ellos de forma oral han transmitido parte de esta historia. Y tenían claro quién fue. Y tenían claro que fue el político aquel de derecha, que según ellos había mandado a quemar la iglesia a un grupo. Él no lo fue a quemar, por supuesto, sino un grupo de personas, la mandó a quemar para luego culpar a los demás. Para culpar a los demás, y en este caso concreto a los anarquistas, ante el miedo de que en Tenerife el anarquismo estaba teniendo cada vez más adeptos y que se convirtiese en una opción que pudiese gobernar en este caso. Con todo esto, pues claro, de repente el incendio de una iglesia que fue provocado se utiliza para fusilar a gente literalmente que eran enemigos políticos del régimen. No le dio a nadie ninguna vergüenza el mandar toda la simbología militar necesaria para reconstruir la iglesia, para decir esto es nuestro. No, y ese juez, tío. No, y ese juez, y de aquí todo el mundo vendido hasta la última coma en este caso. Con esto, claro, nosotros, pues como les decimos muchísimas veces, que nos gusta también honrar aquí la memoria de estas personas que han intentado desaparecer y que han intentado borrar completamente de nuestra historia, pero que merecen que los conozcamos. Y que sí, por eso nos empeñamos en dar nombre y apellido, porque son gente que la historia, no es la historia, es quien utiliza la historia, es decir, la historia lo cuentan los vencedores, y los vencedores intentan tapar los fallos de ellos y sobresalir los fallos del contrario. Entonces, en justicia, nosotros creemos en la memoria histórica. En la memoria histórica, en la reparación. La reparación de la víctima. Y sobre todo creemos que la iglesia, el incendio de la iglesia del Salvador de la Matanza, ¿cómo me gusta decir este sintagma completo? O sea, el incendio de la iglesia del Salvador de la Matanza. Qué pasada. Que es maravilloso. Todos son... fue propaganda, o sea... Oxímodos, todo en esa frase. Todo. Pero bueno, nosotros sí, con los volados que llevamos el día, Carmita la pobre que no ha podido ni comer, sí que necesitamos un Salvador, una Matanza en nuestros momentos en esta vida. Por favor. Ahora me estoy corriendo a comerme un sándwich. Les dejamos para comernos justamente un sándwichito y nos vemos ya la semana que viene. Muchas gracias a Radio Faros, como siempre, por dejarnos venir aquí y contarles todas nuestras locuras. Y nada, y muchas gracias a ustedes por oír la locura. Total. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima semana.